Hola, ¿cómo están? ¿Cuántos han repetido alguna vez ese versículo de la Biblia que dice, donde están dos o tres reunidos o congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos? Se repite muchas veces, es un versículo muy común dentro de los cristianos, pero ¿sabía usted que está fuera de contexto? Si quiere saber más acerca de esto, vea el video hasta el final. Por muchos años, a los cristianos se nos ha enseñado que nos aprendamos un versículo, pero nunca se nos ha enseñado, o muy pocas veces se nos ha enseñado, que hay que tomar en cuenta el contexto. Si yo le dijera que ese versículo no está hablando de congregarse, veamos el contexto, estudiamos el contexto, vamos al capítulo 18 de Mateo. Capítulo 18 de Mateo, versículo 15. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. Está hablando de un conflicto entre dos hermanos, ¿cierto? Pero si no te oye, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si una persona confronta a otra persona porque lo ha ofendido, si no la escucha, se debe buscar a dos testigos, es lo que dice la Biblia, para solucionar un conflicto entre dos personas. Si no te oye, toma un contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste todas palabras. Vas a tener dos testigos para que te ayuden a resolver ese conflicto que tienes contra esa persona. Si no los oye a ellos, dilo a la iglesia. Si no toma en cuenta a estos dos testigos, entonces hay que decírselo a la iglesia. Pero algunos teólogos dicen que hay que decírselo a la directiva de la iglesia, a los ancianos de la iglesia, para que ellos ayuden a resolver el problema. Y yo estoy de acuerdo con esta postura de buscar a los ancianos de la iglesia para resolver el problema. Dice, y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil o publicano. O sea, quiere decir que no lo tengas como creyente. A este hermano que no quiere arrepentirse, que no quiere quizás devolver lo que otra persona le prestó, o ofendió a la otra persona y no quiere pedir perdón. Entonces sigue diciendo el versículo 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esto lo sacan fuera de su contexto, sacan el versículo fuera de su contexto para decir que hay que atar a los demonios. Pero vemos en el contexto que en ninguna parte han nombrado a los demonios, en ninguna parte. Ni siquiera hay un hermano endemoniado. Entonces, utilizan esto como para atar a los demonios. Pero en su contexto, lo que está diciendo la palabra de Dios es que la disciplina que le pongan al hermano, dice, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, o sea, lo que la disciplina que le pongan al hermano será avalado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo, o sea, lo que se apruebe en esa reunión de iglesia para disciplinar al hermano, eso lo va a apoyar el Señor desde el cielo. Versículo 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra
acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y esto también lo sacan fuera de contexto. Ya es el segundo versículo que sacan fuera de contexto en Mateo 18. Que si yo me pongo de acuerdo con un hermano y bueno, hermano, vamos a pedir, ponemos de acuerdo y vamos a pedir un local comercial. Y si nos ponemos de acuerdo, ahí entonces ya el Señor no se puede negar, porque ahí la palabra dice que si nos ponemos de acuerdo, será hecho por mi Padre Celestial. Fíjese que no estamos tocando, no estamos tomando en cuenta el contexto al decir una cosa como esa. Cuando dice que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre. ¿De qué están hablando? De la reunión que tuvo la iglesia para disciplinar al hermano. Según el contexto, esto es lo que está diciendo. No está diciendo que yo... Entonces le ha puesto en un nombre a esa doctrina, el poder del acuerdo. No, y no lo digo en tono de burla, sino que es algo que debemos aclarar para que ya nosotros los cristianos no sigamos repitiendo estas cosas. Entonces, no, la palabra de Dios no dice eso, que si te pones de acuerdo con otro hermano y pides una cosa, no. Está diciendo que si los que se reunieron para disciplinar al hermano, se pusieron de acuerdo, dos se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Según el contexto, está hablando del hermano que está siendo disciplinado. No está diciendo que de una oración que vamos a pedir al Padre, no. Está hablando del hermano que está siendo disciplinado. Versículo 20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y esto se ha utilizado por muchos años, por siglos, para decir que si están dos o tres congregados, allí está el Señor. Está fuera de contexto. O sea que si no están dos o tres, ahí no está el Señor. Si estoy yo solo aquí, no está el Señor. No está hablando no está hablando de la presencia de Dios. Está hablando, fíjense, ya les explico, donde están dos o tres congregados en mi nombre y estoy yo en medio de ellos. No está hablando de congregarse. Está hablando de la reunión que tuvo la directiva de la iglesia para disciplinar al hermano. El contexto no lo aclara. Entonces sacamos el versículo fuera de contexto. No, donde están dos o tres congregados. Ya vemos poquito, oye, vemos poquito en la congregación. No importa, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo. No, hermano, no está hablando de eso. No está hablando de congregarse. Es una reunión que tuvo la iglesia para disciplinar al hermano. Es el contexto de lo que estamos leyendo. Pero como lo sacan fuera de contexto, ¿qué dice? Un versículo fuera de contexto es un pretexto. O sea, hemos sacado un pretexto allí para poder inventar una doctrina que no existe en toda la Biblia. En ninguna parte de la Biblia usted va a conseguir eso de que donde están dos o tres congregados y está Dios. No. Si usted quiere hablar de un versículo para congregarse, busque el Salmo que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque allí Dios envía bendición y vida eterna. Allí sí está hablando de congregarse. Pero no venga para acá, para Mateo 18, y saque ese versículo de contexto. El contexto no está hablando de eso, mi hermano. El contexto está hablando del hermano que están disciplinando porque no lo reprendieron y buscaron a los testigos y tuvieron que llamar a los líderes de la iglesia para poder disciplinar al hermano porque no quiere reconocer su error. Entonces espero que me estén entendiendo.
Entonces, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué quiere decir? Que el Señor va a avalar, va a respaldar la decisión que tomen con el hermano que están disciplinando. Así de sencillo, según el contexto, eso es lo que significa. Entonces, fíjense ustedes, si Pedro no hubiera entendido lo que el Señor estaba hablando, fíjense, no le hubiera dicho esto. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Si estuviera hablando de congregarse, Pedro no hubiera hecho esta pregunta, porque el contexto está hablando de cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí. Eso es lo que está hablando el contexto, del hermano que pecó, y ahora Pedro le dice cuántas veces perdonaré a mi hermano. Entonces Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Entonces repasemos, mi hermano, nuevamente, o mi hermana que me estás escuchando, mi hermana o mi hermano que me estás escuchando. Repasemos nuevamente lo que hemos estudiado para ver cuántos versículos fuera de contexto han sacado de Mateo 18. Fíjense cómo dice el título, el subtítulo que tiene, dice, ¿cómo se debe perdonar? Entonces, ¿de qué está hablando de ese contexto? Del perdón. Está hablando del perdón. ¿Por qué? Porque así comienza, dice, por tanto, si un hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano, pero si no te oye, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres con testigos conste toda palabra. Entonces, fíjense, versículo 18, fuera de contexto. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Ahí no está hablando de atar los demonios. En ninguna parte de la Biblia dice que hay que atar a los demonios. El único que los va a atar va a ser el Señor, y eso va a ser al final, en el Apocalipsis, cuando le dé la orden a Miguel y sus ángeles. Mateo 18 nos está hablando de atar los demonios. Primer versículo fuera de contexto. Versículo 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa, el poder del acuerdo no existe. Eso es un invento. Segundo versículo fuera de contexto. Versículo 20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, no está hablando de congregarse. Está hablando de la reunión que tiene la directiva para disciplinar al hermano. Tercer versículo fuera de contexto. Porque donde están dos o tres congregados, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, y estoy yo en medio de ellos. Entonces, Mateo 18, del 15 en adelante, 3 versículos fuera de contexto, por no tomar en cuenta el contexto, lo que está antes y lo que está después. Imagínense, para explicárselo mejor, imagínense que mi hermano me escribe una carta y me dice, yo recibo la carta y en vez de leer al principio, yo ahora empiezo a leer por la mitad. Eso es lo que hacemos cuando sacamos un versículo fuera de contexto. Pretendemos leer una carta por la mitad, empezar a leerla por la mitad.
No, hay que leerla completa para entender de qué está hablando. Entonces mi hermano me dice, escrito ahí en la carta, dice, porque le dije a mi esposa mía, por favor, pásame el traje. ¿De qué traje está hablando? No, mi hermano, tengo que saber dónde estaba para saber de qué traje estaba hablando. Por eso es importante leer lo que está antes y lo que está después. O sea, leerlo completo, leer la carta completa. Si yo lo leo desde el principio, me va a decir, mi hermano, es que nos fuimos a la playa y pasamos un rato distinto con la familia, disfrutando porque también hay que, necesitamos esos ratos de esparcimiento. Ah, estaba en la playa. Y hay una pista de qué traje le estaba pidiendo. Si estaba en la playa, ¿qué traje le estaba pidiendo? Traje de baño, ¿cierto? O un short. ¿Mm? Entonces, para entender de qué traje estaba hablando, hay que leer la carta completa para saber que estaban en la playa. Asimismo es con la palabra de Dios. No podemos leerla versículo por versículo y aprendernos un versículo sin leer el contexto, porque lo vamos a utilizar mal. Entonces es muy importante que tomemos en cuenta esta regla de la hermenéutica. La hermenéutica es la interpretación de la Biblia. Y esta regla se llama la regla del contexto. Está el contexto inmediato, que es el párrafo que acabamos de leer. Está el contexto general de la Biblia también. También está el contexto del libro donde se escribió. El contexto cultural. Todos esos contextos hay que tomarlos en cuenta para nosotros poder hablar de un pasaje de la Biblia. Entonces, no vuelvas a repetir, mi hermano, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre. No está hablando de congregarse. No, pero es que dice congregarse. Pero el contexto está hablando de una reunión para disciplinar al hermano. Si usted utiliza otra versión de la Biblia, va a decir, donde están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Para qué? Para dar la disciplina al hermano que pecó. Entonces no vuelva a decir, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, y estoy en medio de ellos. No está hablando de congregarse. No vuelvas a decir que vas a atar los demonios, porque allí no está hablando de atar demonios, sino de la disciplina que le van a poner a la mano. No vuelvas a decir que si te pones de acuerdo con tu hermano y piden algo, el Señor lo va a contestar. No está hablando de eso. Está hablando de que la decisión que tomen a la hora de disciplinar al hermano, Dios la va a respaldar desde el cielo. Y toma en cuenta el perdón que el Señor sí está hablando allí. ¿Cuántas veces debes perdonar al hermano? Hasta 70 veces 7. Hasta ese número es infinito. 70 veces 7. Ese número es infinito. O sea que siempre debes perdonar. Así que te animo, mi hermano, mi hermana, a que leas las escrituras en su contexto para que puedas darle la correcta interpretación. Así que sigue adelante y Dios te bendiga. Nos vemos en otro video.